dije al principio del programa, el caso de Lori Berenson ha regresado nuevamente a las primeras planas, dado que la defensa de Lori Berenson ha ganado un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dará pie, por cierto, a una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos con el doctor José Sandoval, abogado defensor de Lori Berenson. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Okay. Exactamente, ¿qué es lo que han ganado ante la Comisión? ¿Cuál es el recurso? ¿Se nos puede explicar en términos generales? Formalmente lo hemos recibido, el informe de la Comisión. Lo conoce el Estado peruano, pero nosotros todavía no lo conocemos. El pronunciamiento entendemos que asimila el criterio que cuestiona la legislación antiterrorista. La legislación antiterrorista como la herramienta legal a partir de la cual ella ha sido condenada, ¿no? Así es. Centralmente. Ustedes exhibieron una serie de argumentos al inicio de su defensa en el segundo proceso, digamos. En el primer proceso fue declarado nulo y finalmente hubo una corte civil, digamos, de derecho penal, pero civil, sí, que juzgó a Lori Berenson. Cuando se suceden estos hechos, ustedes señalan que Lori Berenson no podía ser juzgada dos veces por los mismos hechos. El principio de non bis in idem, sí, o double jeopardy en el sistema norteamericano. Sin embargo, la Corte desechó ese argumento. Y también ustedes han señalado que este nuevo juicio no ha tenido todas las garantías. ¿Esos son los argumentos que han presentado también ante la Comisión Interamericana? Sí. Adicionalmente al tema de la legislación que contraviene la Convención, está el tema del doble proceso y el hecho de haber sido sometido a un proceso ante un tribunal que no garantizaba imparcialidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no garantizaba imparcialidad? Bueno, no garantizaba, primero, porque el presidente de la sala, el doctor Ibaceta, ejerció durante 3 años de presidencia de la Corte Superior. Su independencia jurisdiccional era cuestionable por su compromiso político con el régimen fujimorista. Hay una cuestión política, digamos. Hay una cuestión política y está eso convalidado en el video en que Montesinos conversa con Dele Piani y señala a Ibaceta como parte del equipo. En otras palabras, la red que manejaba el Poder Judicial. Pero él no ha tenido ningún cuestionamiento judicial ni no está metido en ningún proceso anticorrupción. No, yo no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de un compromiso político. Hablo de una persona que ejerció un cargo de confiabilidad política para un régimen, que ya sabemos cuál ha sido su naturaleza. ¿Qué otras garantías? Segundo, opiniones previas que él dio antes del proceso respecto a la improcedencia de los pedidos de Lori Berenson ante la Corte, que significaba ya un prejuzgamiento respecto al caso, ¿no? Y en tercer lugar, su conducta ya durante el proceso, al invadir, fue nuestro criterio y lo respaldamos con trabajos de César San Martín, que él invadió atribuciones. Antes de iniciar la entrevista, yo le decía al doctor Sandoval que nuestro proceso es inquisitivo, el proceso penal peruano, y que para una persona que viene de una cultura sajona puede llamar muchísimo la atención, como llamó a los padres de Lori Berenson, la actitud de un juez inquisitivo, pero eso es parte de nuestro proceso penal. Bueno, en eso discrepamos. Yo creo que es acusatorio. La Fiscalía tiene la carga de la prueba, la Fiscalía asume la persecución penal, y la Fiscalía es la que debe demostrar, y asumiendo esa carga de la prueba, aportar esas pruebas sobre la base de incriminación que se hace un acusado. La penalidad para terrorismo, la ley 25475, que es la ley del año 92 vigente hasta el momento. Es un decreto ley. Es un decreto ley del año 92. Los decretos ley son leyes en el Perú, doctor, y usted lo sabe. Señala en el artículo 4 que será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 años a aquellas personas que realizan actos de colaboración. Lori Berenson había sido condenado a cadena perpetua como cabecilla. En este segundo proceso se le rebaja la pena, se determina que el tipo legal que se le aplica es el de colaboración y se le da, de acuerdo a lo que dice la legislación vigente, la pena mínima, porque 20 años es el mínimo que señala acá. Hay quienes dicen, doctor, que lo que fue mal, si me permite la crítica, fue la defensa de Lori Berenson, porque si ella hubiera hecho una confesión sincera, hubiera dado algún tipo de colaboración a las autoridades, esta pena mínima hubiera tenido una reducción sustancial que hubiera permitido su liberación. Sin embargo, ella durante todo el proceso, y yo tengo acá su página web, para los que quieran es www.freelori.com, sigue señalando que ella es una prisionera política y que es una luchadora social, que fue lo que dijo durante el juicio, que ella luchaba por los derechos de los pobres, pero que no tenía actos de colaboración con el terrorismo, cuando hubo una serie de hechos probados en el proceso que así lo demostraban. ¿No fue un error de la defensa no hacer una confesión sincera y conseguir una pena menor y de repente ya estaría libre? Es que nunca asumimos, y eso lo conversamos mucho con la familia y con ella, que
el hecho de tener una posición de izquierda, el hecho de tener una opción dentro de su, digamos, de sus estudios de antropología, una opción de izquierda podía constituir un delito. Si usted también analiza el proceso, se hicieron entre 50 o 60 preguntas exclusivamente respecto al pensamiento político de Lori Berenson, tanto en El Salvador o en el Perú, etcétera, concernía el pensamiento político. Claro, para definir si era un problema de pensamiento político o un problema de acción terrorista, pero ¿no? ese criterio fue el que manejó también la sala en la sentencia. Cuando establece la pena de 20 años, lo establece en base al llamado criterio de peligrosidad, que eso tiene que ver con el derecho penal de autor. Es un tema un poco doctrinario, es cierto, pero tiene que ver, a nuestro entender, con un criterio obsoleto y con un derecho penal autoritario, que estamos en un régimen que debe cancelar ese periodo. Creo que debemos entrar en un derecho penal donde se garantice un equilibrio entre el poder punitivo del Estado y el derecho de defensa y la dignidad de las personas. A ella se le ha maltratado. El caso de ella ha sido manejado desde la DINCOTE, se ha grabado conversaciones de ella con su abogado, en fin, hay un sinnúmero de violaciones. Vamos a verlo, doctor Salvador, se me acabó el tiempo. Yo le agradezco muchísimo, usted sabe cómo es la televisión, pero este es un proceso que recién empieza y me imagino que usted tendrá que viajar una vez que esto comience a caminar a la Corte Interamericana y vamos a tener mucho tiempo para conversar. Pero sí, les recomiendo, amigos, si quieren leer algo sobre este tema, revisar esta página web donde Lori Berenson se declara en varias oportunidades prisionera política. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a despedirnos ya, amigos. Mañana nos